Llevaba un colchón bajando por la calle del Amparo a las 4:17 de la tarde, sin carretilla, sin furgoneta, sin nadie que ayudara. Solo una mujer agarrando un colchón de matrimonio envuelto en una sábana bajera, arrastrándolo 1 metro cada vez, deteniéndose cada media manzana para ajustar el agarre. A su lado, una niña de no más de 6 años caminaba sin quejarse, cargando una bolsa de basura negra con ambas manos. La bolsa era casi tan grande como ella. Un coche negro redujo la velocidad 2 manzanas detrás de ellas. El hombre en el asiento trasero no le dijo a su chofer que parara por la mujer. Le dijo que parara por la señal de la calle. Conocía esa dirección. Había crecido allí. Sergio Vargas Beltrán llevaba 43 minutos en una llamada, un proyecto urbanístico en el barrio de Salamanca, 14 viviendas de lujo. Los números estaban limpios. Las proyecciones eran conservadoras en la forma que tranquilizaba a los inversores y agresivas en la forma que los hacía ricos. Había construido su carrera sobre ese equilibrio. Escuchaba a su abogado esbozar el cronograma para el cierre mientras veía pasar la ciudad a través de un cristal tintado que costaba más de lo que la mayoría de la gente pagaba de alquiler en 6 meses. El interior del coche olía a cuero y silencio. Había una botella de agua en la consola central que no había abierto. Había una tableta en el asiento a su lado con 4 contratos en cola para su firma. El aire acondicionado mantenía temperatura exactamente 20 grados, independientemente de lo que ocurriera fuera. Sergio había pasado 22 años construyendo una vida donde nada de lo que sucedía fuera del cristal tenía por qué alcanzarle a menos que él decidiera que debía hacerlo. No estaba mirando por la ventanilla, estaba mirando la tableta. Luego ya no. Algo había cruzado su visión periférica, de la forma en que una anomalía cruza una hoja de cálculo inmaculada. No era grande, no era dramático, simplemente lo suficientemente incorrecto como para atraer su atención antes de que su mente pudiera explicar por qué. Una mujer cargando un colchón, sola, inclinada en un ángulo que significaba que no podía ver hacia dónde iba. Su cuerpo se doblaba bajo el peso como un árbol inclinándose ante un viento, contra el que llevaba luchando demasiado tiempo. A su lado, lo suficientemente cerca como para tocar el borde del colchón, pero sin ayudar porque era demasiado pequeña para ayudar, caminaba una niña con una bolsa de basura negra sostenida, con ambas manos. Sergio las observó durante 4 segundos. El abogado al teléfono seguía hablando. Sergio ya no escuchaba. No sintió lástima. No sintió el impulso de ayudar. Lo que sintió fue algo más cercano al reconocimiento, aunque no podría haberlo nombrado en ese momento. La mujer movió el colchón de nuevo. Lo avanzó otro metro. La niña ajustó su agarre en la bolsa sin que se lo dijeran, sin levantar la vista, sin preguntar nada. Los ojos de Sergio pasaron de ellas, pasaron del colchón, pasaron de la niña a la señal verde de la calle en la esquina, media manzana más adelante, calle del Amparo. La leyó como se lee un nombre que no has pronunciado en voz alta en años, no con sorpresa, sino con un tipo específico de quietud que llega justo antes de que se abra una puerta que pensabas que habías cerrado permanentemente. Conocía esta manzana, conocía cada grieta en el pavimento de este barrio de Lavapiés, o lo había hecho hacía 19 años. Sabía lo que había al final, sabía un número de la casa sin necesidad de verlo. El abogado preguntó sobre el plazo para las licencias. Sergio no respondió. Pare el coche. El chofer miró por el espejo retrovisor. Sergio no había levantado la voz. No había cambiado su postura. Su rostro no se había movido, pero algo en la instrucción llevaba un peso que el conductor no había escuchado antes en los 11 meses que llevaba conduciendo para este hombre. El coche se detuvo. Sergio terminó la llamada sin despedirse. Colocó la tableta boca abajo en el asiento. Abrió la puerta. El calor de la tarde entró de golpe, y con él el sonido de una Madrid por la que había estado conduciendo durante años sin frenar una sola vez, para escuchar. Salió a una acera en la que no había estado desde que tenía 23 años. La mujer con el colchón seguía moviéndose. No había mirado atrás.
No había visto el coche parar. No sabía que alguien la observaba. Seguía caminando hacia el final de la manzana, hacia la casa, hacia la dirección que él ya sabía que ella iba a alcanzar. No la siguió. Todavía no. Simplemente se quedó en la acera y la vio moverse hacia un lugar que solía ser suyo. Dolores Lola María Herrera llevaba cargando el colchón durante 11 manzanas. Había empezado en la calle de Embajadores a las 3:45 de la tarde con el colchón, en equilibrio, sobre su espalda y su hija caminando a su lado. Para la cuarta manzana, sus brazos habían dejado de temblar, no porque el peso se hubiera vuelto más fácil, sino porque su cuerpo había dejado de registrar la queja. Había pasado la parte donde los músculos protestan y entrado en la parte donde simplemente hacen lo que se les pide porque no hay alternativa. El colchón era de matrimonio, de 150 centímetros. Pesaba 28 kilos. Ella pesaba 58. No, había comido desde la noche anterior, y eso había sido medio paquete de galletas. María que había compartido con Alma, porque las galletas eran lo último que quedaba en la despensa, y Alma no había comido desde el almuerzo en el colegio. El colchón no era pesado, no de la forma en que los muebles son pesados. Era pesado de la forma en que la última cosa que posees es pesada, porque si lo dejas en el suelo y no puedes volver a levantarlo, no hay nada después de eso. No hay segundo viaje, no hay trastero, no hay nadie que vuelva con una furgoneta. Esto era todo lo que quedaba de la vida que había construido para su hija y lo llevaba a la espalda por las calles de una ciudad que había decidido que ella ya no cabía dentro. Se detuvo en la 7ª manzana, dejó el colchón en la acera, se apoyó en él, respiró. La sábana bajera con la que lo había envuelto se estaba resbalando por la esquina. La volvió a meter. Sus palmas estaban en carne viva. La derecha tenía un moretón que se había hecho. Hacía 2 horas cuando el colchón atrapó el borde del marco de una puerta al salir del piso que ya no era suyo. Alma estaba a su lado. No preguntó si ya casi llegaban. No preguntó por qué estaban caminando. No, preguntó a dónde iban. Sostenía la bolsa de basura negra con ambas manos. Esperaba a que su madre volviera a levantar el colchón. Tenía 6 años. Se había mudado 4 veces en 3 años. Había aprendido cómo se veía su madre cuando estaba decidiendo cuánto más podía aguantar. Había aprendido a no interrumpir ese cálculo. Había aprendido que su trabajo en esos momentos era ser pequeña, silenciosa y estar lista para caminar cuando se reanudara la marcha. Ese no es el comportamiento de una niña de 6 años. Ese es el comportamiento de alguien a quien se le ha enseñado por repetición que la estabilidad no es algo que el mundo garantice. Lola no sabía cuándo lo había aprendido Alma. Solo sabía que había sucedido en algún momento entre el 2.º piso y el 3.º, y que notarlo era una de las cosas en las que no se permitía pensar durante el día. Pensaba en ello por la noche, después de que Alma estuviera dormida en la oscuridad. Era entonces cuando dejaba llegar las cosas que no podía cargar durante el día. Volvió a levantar el colchón. Un coche negro se había detenido en algún lugar detrás de ella. No se dio la vuelta. Una puerta se había abierto. No miró. Había dejado de mirar a los coches detenidos hacía 3 mudanzas. Mirar significaba esperar. Esperar significaba construir algo dentro de una misma que se derrumbaría cuando el coche se alejara. Y ella no podía permitirse más derrumbes. Siguió caminando. La calle del Amparo estaba 4 manzanas más adelante, luego 3, luego 2. Las contaba como contaba todo ahora, en distancia restante, en peso aún posible, en horas antes del anochecer. Calle del Amparo, 47. Sergio leyó el número en la casa antes de que Lola llegara. No necesitaba leerlo, conocía el número desde que tenía 4 años. Había sido su primera dirección. El primer lugar donde sus pies habían aprendido cómo se sentía un suelo. El primer lugar donde había entendido que el espacio entre las paredes podía ser cálido. Estaba de pie 20 metros detrás de ella. Ella no lo había visto. Seguía moviendo el colchón, parando y arrancando, todavía sin mirar atrás. La niña seguía caminando a su lado con la bolsa. Sergio ya no miraba a la mujer. Estaba mirando la casa. Todavía estaba en pie.
Eso fue lo primero que registró. Los escalones de entrada eran de hormigón agrietado por el centro, la misma grieta que estaba allí cuando él tenía 12 años. La barandilla del balcón bajo había desaparecido en el lado izquierdo. Las ventanas del primer piso estaban tapiadas desde el interior con contrachapado que se había deformado y oscurecido con el tiempo. La pintura de la puerta principal se había desvanecido más allá de cualquier color identificable, hasta convertirse en el marrón grisáceo de la madera que había dejado de ser mantenida y había comenzado simplemente a resistir. Pero estaba en pie. No había vuelto en 19 años. No había conducido por esta calle. No la había buscado en Internet. No había preguntado a nadie sobre ella. Había comprado los registros de propiedad hacía 7 años a través de la base de datos de su empresa como parte de una revisión rutinaria de cartera del barrio. Y había visto que la casa todavía está titulada a nombre de su madre, impuestos impagados durante 6 años, listada por el ayuntamiento como una propiedad en dificultades elegible para subasta por embargo fiscal. Había cerrado el expediente. No lo había vuelto a abrir. Se había dicho así mismo que era una decisión financiera. Una propiedad en esa condición no valía el costo de renovación en relación con la apreciación proyectada del barrio. Era el lenguaje que había usado. El lenguaje limpio y defendible de la evaluación y el retorno. No era una decisión financiera. Era la decisión de un hombre que no podía abrir una puerta sin ver a su madre al otro lado y que había decidido que no abrir la puerta era más fácil que ver la habitación vacía detrás de ella. La mujer está ahora en los escalones de entrada. Dejó el colchón en la acera. Miró la puerta. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una llave. No una llave de casa, una llave de candado. El ayuntamiento había colocado un candado en la puerta principal cuando la casa entró en el sistema de embargo. Ella había comprado la casa en una subasta hacía 5 semanas. Tenía la llave del candado y una escritura y nada más. Sergio la vio meter la llave en el candado. La vio girarla. Vio cómo se abría la puerta. Ella no sabía de quién era la casa que había comprado. No sabía quién había pintado las paredes por dentro, plantado las macetas en las ventanas, o se había sentado en una silla en la acera cada domingo por la noche durante 13 años. No sabía que el hombre que estaba 20 metros detrás de ella había dormido en el dormitorio de arriba hasta los 18 años y no había vuelto desde entonces. Levantó el colchón una vez más. Lo llevó a través de la puerta principal. La niña la siguió. La puerta quedó abierta detrás de ellas. Sergio no se movió. Se quedó en la acera con las manos en los bolsillos de su abrigo. Miró la puerta abierta de la casa de su madre y no entró. 72 horas antes de llevar ese colchón por la calle del Amparo, Lola había estado parada en la cocina del piso en la calle de Embajadores, leyendo un papel que ya había leído 4 veces. El aviso había llegado en un sobre estándar, sin correo certificado, sin firma requerida. Solo un sobre blanco con la dirección de retorno de una empresa de gestión inmobiliaria, una SOCIMI, y una sola hoja de papel dentro que decía que el edificio había sido vendido a un grupo inversor y que todos los inquilinos actuales debían desalojar en un plazo de 30 días. Los 30 días ya habían comenzado. Ella no sabía que el edificio estaba en venta. Ninguno de los inquilinos lo sabía. La carta fue lo primero que supieron al respecto. Lola había vivido en ese piso durante 4 años y 7 meses. Había firmado el contrato la semana antes de que naciera Alma. Lo había elegido porque era un primero con ascensor, lo que significaba menos escaleras que el tercero, pero menos ruido de la calle que el bajo. Lo había elegido porque la ventana del dormitorio daba al este y recibía la luz de la mañana, y había leído en alguna parte que la luz de la mañana ayudaba a los bebés a dormir mejor. No sabía si eso era cierto, pero había querido que fuera cierto, así que había elegido el piso como si lo fuera, y Alma había dormido bien en esa habitación, y Lola nunca había comprobado si la luz era la razón. Había solicitado una prórroga 2 veces. La primera vez por teléfono. La empresa de gestión tenía una grabación que decía que la oficina estaba cerrada y que dejara un mensaje. Dejó un mensaje,
nadie lo devolvió. La segunda vez fue en persona. Tomó un autobús de 40 minutos hasta una oficina en un polígono empresarial, donde una mujer detrás de un mostrador le dijo que las prórrogas no estaban disponibles y que la ventana de 30 días era firme, y que había recursos disponibles a través de los servicios sociales del ayuntamiento para inquilinos en transición. La mujer dijo la palabra transición, de la forma en que la gente la dice cuando quieren decir que algo está terminando, pero no quieren ser quienes lo digan. Lola se fue a casa. Se sentó a la mesa de su cocina. Alma estaba en el colegio. El piso estaba tranquilo. Miró las habitaciones en las que había vivido durante 4 años y 7 meses y comenzó a hacer una lista de lo que podía llevarse. En España se ejecutan decenas de miles de desahucios cada año. Las familias monomarentales corren un riesgo significativamente mayor. Para las familias con niños, la interrupción se extiende mucho más allá de la mudanza en sí. Los niños que experimentan inestabilidad habitacional antes de los 6 años tienen muchas más probabilidades de experimentar inseguridad alimentaria, retrasos en el desarrollo y absentismo escolar crónico. Lola no era una estadística. Era una mujer sentada a la mesa de una cocina, haciendo una lista, pero los números existían a su alrededor como el clima. Habían dado forma al paisaje por el que se movía, conociera las cifras o no. Empezó con las cosas que no podía dejar: la ropa de Alma, el inhalador de Alma y los 3 recambios que le quedaban, sus propios documentos de identidad, el contrato de alquiler que ya no necesitaba pero que guardaba porque tenía su nombre, y su nombre en un documento legal era una de las pocas pruebas que tenía de que había estado en algún lugar y se le había permitido quedarse. Luego, las cosas que no podía llevar: la estantería que su madre le había dado el año que nació Alma, roble macizo, demasiado pesada para que una sola persona la moviera. La cuna que a Alma le había quedado pequeña hacía 2 años, pero que Lola había guardado porque era el primer mueble que había montado sola. De rodillas en el suelo del salón la noche antes de salir de cuentas, con una llave, Allen y un conjunto de instrucciones que había leído 3 veces. La mesa de la cocina con una pata corta que había arreglado con una servilleta de papel doblada hacía 3 años, y que se había mantenido firme desde entonces. La servilleta seguía allí, haciendo su trabajo, resolviendo el único problema que había podido resolver con lo que tenía. Había vendido el coche 4 meses antes. La medicación para el asma de Alma costaba 80 euros al mes sin la financiación completa de la Seguridad Social. Lola había perdido la cobertura completa cuando la clínica donde trabajaba redujo sus horas por debajo del umbral necesario y el papeleo del paro se atascó. Había hecho que las cuentas funcionaran durante 2 meses. El tercer mes vendió el coche, un Seat Ibiza de 2004 con 168.000 kilómetros. Consiguió 1.100 euros. Cubrió 3 meses de medicación, 2 meses de comida y el taxi a urgencias cuando Alma tuvo una crisis a las 2 de la mañana en febrero, y Lola la cargó 6 manzanas hasta el hospital más cercano porque ya no tenía coche para llevarla. Podía llevar lo que sus manos podían sostener y lo que las manos de Alma podían sostener, y una cosa más, una cosa grande. Una cosa que no cabía en una bolsa. Se quedó con el colchón. No porque fuera valioso, no porque no pudiera ser reemplazado, sino porque era la superficie sobre la que dormía su hija todas las noches. Y cualquier otra cosa que Lola no pudiera darle, podía darle eso: una noche sin suelo. Una noche con la misma suavidad debajo de ella que había conocido la noche anterior. Una cosa que permanecía igual cuando nada más lo hacía. Lo envolvió en la sábana bajera de la cama. Lo ató con un trozo de cuerda que encontró en el armario. Puso la ropa de Alma, el inhalador y los documentos en una bolsa de basura negra porque no tenía maleta. Puso su propia ropa en una segunda bolsa. Alma llevaba una. Lola llevaba la otra encima del colchón. Salieron del piso a las 3:30 y 7 de la tarde de un martes. Lola cerró la puerta con llave detrás de ella. Puso la llave en el buzón como le había indicado la empresa de gestión. Luego levantó el colchón, y ella y su hija
salieron por la puerta principal del edificio y giraron a la izquierda hacia la calle del Amparo. No miró atrás al edificio. Mirar atrás era algo que había dejado de hacer. No ayudaba. Nunca lo había hecho. Lola María Herrera no siempre había sido la mujer que llevaba un colchón por lavapiés. 3 años y 4 meses antes de esa tarde había sido auxiliar de enfermería en el Hospital La Paz. Trabajaba en el turno de mañana, de 7 a 15:30. Llevaba uniforme que planchaba la noche anterior y zapatillas que reemplazaba cada 4 meses porque los suelos del hospital eran duros para los pies y había aprendido que reemplazar los zapatos era más barato que tratar el dolor de espalda que provenía de usarlos demasiado tiempo. Ganaba 1.200 euros al mes. No era mucho. Era suficiente. Era suficiente porque su marido ganaba más. Javier Herrera era electricista, sindicado en UGT. Había sido oficial de primera durante 9 años. Trabajaba en obras de construcción por toda la ciudad, cableando los edificios que subían más rápido de lo que los barrios a su alrededor podían seguir el ritmo. Ganaba 2.100 euros al mes más pagas extras, seguridad social para los 3. Javier murió un jueves por la mañana en marzo. Un andamio se derrumbó en una promoción de uso mixto en el Paseo de la Castellana. 14 pisos. El andamio en cara este se dio en los puntos de conexión del 9º piso. 3 trabajadores cayeron. 2 sobrevivieron con heridas. Javier no sobrevivió. Tenía 31 años. Había dejado a Alma en la guardería 40 minutos antes de que el andamio se viniera abajo. El edificio que murió cableando se completó 7 meses después. Los áticos se vendieron por 3 millones de euros. Su nombre estaba en los materiales de marketing. Lola se tomó 4 meses de baja después del funeral, no porque quisiera, sino porque Alma dejó de hablar. A los 3 años, una niña no tiene el lenguaje para explicar qué le ha pasado a su mundo. Simplemente se quedó en silencio. Dejó de responder a su nombre. Dejó de dormir toda la noche. Se sentaba en medio de cualquier habitación en la que Lola la pusiera y miraba la puerta, esperando el sonido de una llave que no iba a llegar. Lola pasó esos 4 meses en el suelo junto a su hija. Le leía, la abrazaba, esperaba a que el silencio se rompiera. Se rompió lentamente en sílabas, luego palabras, luego frases que no incluían la palabra papá, porque Alma había decidido, de cualquier forma que una niña de 3 años decide las cosas, que la palabra misma era lo que dolía. Cuando Lola regresó a La Paz, su puesto había sido cubierto. Habían contratado un reemplazo en su 2º mes de ausencia. Le ofrecieron turnos de días, sueltos, una correturnos. Los tomó. Pero eso significaba sin horas garantizadas, sin estabilidad. Encontró un puesto a tiempo parcial en una farmacia en la Avenida de América, 800 euros al mes, 22 horas a la semana. Las cuentas dejaron de funcionar inmediatamente. No dejaron de funcionar de golpe. Dejaron de funcionar como una mesa con una pata corta deja de funcionar. Lentamente, luego todo a la vez. Los investigadores lo llaman una cascada de pérdidas. El término describe lo que sucede a un hogar cuando el principal sostén de la familia muere sin un seguro de vida adecuado o ahorros para absorber la transición. La cascada sigue una secuencia predecible. Los ingresos caen. Los costos médicos, terapias no cubiertas, copagos, agotan los ahorros. La vivienda se vuelve inestable. Toda la estructura que mantenía a la familia erguida pierde su muro de carga y todo lo que está encima se viene abajo, no dramáticamente, no en un solo evento, sino piso por piso, mes por mes, factura por factura. La cascada de Lola duró 3 años. La indemnización del seguro de accidentes laborales pagó 30.000 euros después de impuestos y peleas legales. Cubrió el funeral, 6 meses de alquiler y el saldo pendiente del coche. Después de eso, las cuentas eran de Lola para resolver sola. Las resolvió no comiendo al mediodía, reduciendo la medicación de Alma de diaria a días alternos, hasta que la crisis de enero la obligó a volver a la diaria. Vendiendo el coche, eligiendo cada mes entre el alquiler, la comida y la medicina y esperando haber elegido correctamente
No había elegido mal. Había elegido lo que era posible. El problema era que lo posible seguía haciéndose más pequeño. Sergio todavía estaba de pie en la acera de la calle del Amparo. Lola y la niña habían entrado. La puerta seguía abierta. Él no se había movido. Estaba mirando la casa, pero no la estaba viendo como era. La estaba viendo como había sido. Hacía 27 años. La pintura de la puerta principal era azul. Un azul profundo y saturado que su madre había elegido de una carta de colores en la ferretería de la Ronda de Valencia. Había sostenido la carta a la luz durante 2 minutos antes de decidir. Luego compró 1 kilo y pintó la puerta ella misma un sábado o por la mañana, mientras Sergio se sentaba en los escalones comiendo un bocadillo de nocilla y viéndola trabajar. La pintó ella misma. Siempre la había pintado ella misma. Cada 3 años, el mismo azul, la misma brocha, el mismo ritual del sábado por la mañana. El azul ya no estaba en la puerta. La puerta era del color de la madera desnuda ahora, pero Sergio podía ver el azul en su mente tan claramente como si la pintura aún estuviera húmeda. Lorena Isabel Beltrán compró la casa en la calle del Amparo 40 y 7 en 1989. Sergio tenía 4 años. Ella tenía 26. Era auxiliar en el Hospital Gregorio Marañón, trabajando el turno de noche de 23 a 7 porque el plus de nocturnidad pagaba 1,5 € extra la hora y ese 1,5 € a lo largo de 1 año era la diferencia entre pagar la hipoteca y no hacerlo. No tenía avalista para el préstamo. No tenía marido. El padre de Sergio se había ido antes de que Sergio naciera, no dramáticamente, sin una pelea o una carta o un portazo. Simplemente dejó de venir, y después de que pasó suficiente tiempo, Lorena dejó de esperar que viniera, y después de que pasó más tiempo, dejó de mencionarlo por completo. No lo borró. Simplemente declinó discutir sobre alguien que había declinado quedarse. La casa era pequeña, una antigua corrala rehabilitada mínimamente. 2 dormitorios, un baño. Una cocina que daba a un pequeño patio interior apenas lo insuficientemente grande para tender la ropa y 2 sillas. Los cimientos tenían una grieta a lo largo de la pared que el inspector había notado y Lorena había decidido que era manejable. El tejado necesitaba parches en 2 lugares. El calentador de agua tenía 12 años. Arregló el tejado ella misma. Selló la grieta de los cimientos ella misma con masilla. Reemplazó el calentador de agua por uno de segunda mano que encontró a través de un tablón de anuncios en la parroquia. Plantó hierbabuena y romero en las macetas de las ventanas delanteras porque crecían con cualquier luz y porque hacían que la cocina oliera a algo intencionado. Ponía una silla en la acera, justo al lado de la puerta, una silla plegable de madera que había conseguido en el rastro de la iglesia. Se sentaba en ella cada domingo por la tarde-noche antes de su turno. No porque le gustara sentarse fuera. El barrio no era el tipo de lugar donde sentarse fuera. Era relajante, entonces era ruidoso y duro. Se sentaba allí porque la ventana del dormitorio de Sergio daba a la calle. Y los domingos por la noche antes del colegio, él miraba por la ventana y ella quería que la viera allí. Quería que él mirara y supiera que ella no iba a ninguna parte. La silla permaneció en esa acera durante 13 años, a través de cada invierno, a través de cada verano cuando la madera se expandía y las juntas se aflojaban, y ella las apretaba de nuevo con un destornillador del cajón de la cocina. Nunca la reemplazó. La mantuvo. Había una diferencia, y la diferencia le importaba a ella, aunque nunca explicó por qué. Sergio no preguntó. Simplemente entendió de la forma en que los niños entienden las cosas. No pueden articular que el hecho de que la silla estuviera allí significaba algo y que ese algo tenía que ver con él. Tenía 9 años la primera vez que preguntó por qué su casa era más pequeña que las casas en que vivían sus amigos. Había estado en la fiesta de cumpleaños de un compañero de clase en la zona de Retiro. La casa tenía techos altos, un patio trasero con césped de verdad, un dormitorio para cada niño. Llegó a casa y miró la cocina que daba al patio interior y el dormitorio, que compartía con una pared que tenía una grieta que su madre había parcheado con masilla que ella misma mezcló.
¿Por qué nuestra casa es pequeña? Lorena estaba en los fogones. No se dio la vuelta. No dejó de remover las lentejas. Dijo una frase: un hogar no son las paredes. Un hogar es la decisión de quedarse. Luego siguió cocinando. Sergio no entendió la frase. Tenía 9 años. La archivó en el lugar donde los niños archivan las cosas que aún no entienden, pero sospechan que necesitarán más tarde. La necesitaría 30 años después, de pie en una acera mirando una casa en la que su madre había decidido quedarse. Lorena Isabel Beltrán no era una santa, no era un símbolo. Era una mujer que trabajó el turno de noche durante 19 años, que dormía de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, que se despertaba cada día en una casa que había comprado sola y con un hijo que estaba criando sola, y un conjunto de circunstancias que requerían que fuera más organizada, más disciplinada y más precisa con el dinero que cualquiera que ella conociera, que ganara el doble de lo que ella ganaba. Llevaba un presupuesto en un cuaderno de espiral, cada euro contabilizado, cada gasto escrito con su letra, que era pequeña y uniforme, y nunca tachaba nada. No usaba tarjetas de crédito. No pedía prestado a la familia porque no había familia a la que pedir prestado. Pagaba la hipoteca el día 1 de cada mes. La pagaba en persona en la sucursal bancaria porque no confiaba en el correo y porque entrar al banco con el dinero en la mano era la única cosa que hacía cada mes, que la hacía sentir que la casa era realmente suya. Le contó a Sergio cuando él tenía 16 años sobre una caja de lata debajo del tercer escalón desde la parte inferior de la escalera. La había colocado allí el año que compró la casa. Dentro había una carta que le había escrito. Se lo dijo un martes por la mañana antes del colegio, de pie en la cocina con su uniforme, el abrigo ya puesto para caminar hasta la parada de autobús. Cuando necesites recordar de dónde vienes, ábrela. Sergio no la abrió. Ni a los 16, ni a los 17, ni a los 18, cuando se graduó y se fue a la universidad pública con una beca que cubría la matrícula, pero no los libros, ni el alojamiento, ni la sensación de ser la única persona en un aula magna de 300 que había crecido, compartiendo una pared con una grieta en los cimientos. No la abrió porque aún no necesitaba recordar de dónde venía. Estaba demasiado ocupado yéndose. A Lorena le diagnosticaron cáncer de pulmón cuando Sergio tenía 22 años. Nunca había fumado. Los médicos dijeron que era ambiental. Los años trabajando en un hospital antiguo con sistemas de ventilación deficientes habían contribuido. No se lo dijo a Sergio inmediatamente. Se lo dijo 3 semanas después del diagnóstico por teléfono con la misma voz que usaba para todo. Calmada, fáctica, organizada. Le dijo el estadio, el plan de tratamiento, el pronóstico. Le dijo que ya había hablado con su supervisora para reducir sus turnos. No redujo sus turnos. Trabajó el turno de noche hasta 2 semanas antes de morir. El hospital la dejó ir tranquilamente. Enviaron flores después. Sergio estaba en Londres. Acababa de empezar su primer trabajo en el sector inmobiliario, en comercial, un puesto de analista en una firma de inversión en la City. Voló de regreso un jueves. Ella murió un miércoles. Él llegó 13 horas después de que ella dejara de respirar. Llegó a tiempo para el silencio, pero no para lo último de su voz. No habló en el funeral en el cementerio de la Almudena. Asistieron 46 personas. La mayoría eran del hospital. Algunas eran vecinas de la calle del Amparo. Sergio se quedó en la última fila y no dijo una palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque lo que tenía que decir no era para una sala llena de gente. Era para una mujer que ya no estaba en la sala. Cerró la casa después del funeral. Metió la llave en el bolsillo de su abrigo, caminó hasta la parada de autobús a la que su madre había caminado cada noche durante 19 años. Cogió un autobús al aeropuerto. Voló de regreso a Londres. No vendió la casa. No la alquiló. No volvió a ella. No abrió la caja de lata debajo del tercer escalón. Cerró la puerta y se alejó.
Eso fue hace 19 años. La llave seguía en un cajón de su oficina. La carta seguía debajo del escalón. Si el escalón seguía allí, si la casa seguía allí. La casa seguía allí. La estaba mirando ahora mismo. Sergio dejó la calle del Amparo a los 23 años con una puerta cerrada detrás de él y una carrera por delante que lo convertiría en uno de los promotores inmobiliarios más exitosos de la ciudad en 15 años. Comenzó como analista, luego asociado, luego gerente de proyectos, luego socio principal, en una firma que se especializaba en desarrollo residencial urbano. Era bueno. Era bueno porque entendía algo que los otros analistas de la firma entendían. Entendía lo que era un barrio antes de que llegara la inversión. Sabía cómo se veían las casas por dentro. Sabía cómo los suelos cedían. Y dónde se congelaban las tuberías. Y qué manzanas tenían la luz que hacía que la gente quisiera quedarse. Y qué manzanas tenían el ruido que hacía que quisieran irse. Sabía estas cosas porque las había vivido. Fundó su propia firma a los 34 años, Vargas Capital. El modelo era simple: comprar propiedades residenciales infravaloradas en barrios en transición, renovar, reposicionar, vender o alquilar a precio de mercado. El precio de mercado siempre era más alto que el precio que los inquilinos anteriores habían estado pagando. Ese era el negocio. Él lo llamaba creación de valor. Sus contables lo llamaban apreciación de capital. Las familias que habían vivido en esos edificios antes de las renovaciones lo llamaban de otra manera. Pero nadie les preguntaba cómo lo llamaban. El proceso no requiere malicia. Requiere demanda del mercado de capitales y una brecha entre lo que una propiedad vale actualmente y lo que podría valer para una población diferente con un nivel de ingresos diferente. El promotor no tiene que tener la intención de desplazar a nadie. El desplazamiento ocurre dentro de las matemáticas. Sergio había desarrollado 14 proyectos en 11 años. 912 unidades 100 residenciales en 6 barrios de Madrid. Cada proyecto seguía el mismo patrón: adquirir, renovar, fijar precio de mercado. Los residentes existentes absorbían el aumento o se iban. La mayoría se iba. Los edificios se llenaban de nuevo con personas que podían pagar la nueva tarifa. Los barrios cambiaban. Los supermercados cambiaban. Los nombres en los buzones cambiaban. Las personas que habían estado allí antes se convertían en personas que solían estar allí. Y las personas que llegaban después no las conocían y no preguntaban por ellas. Sergio no pensaba en sí mismo como alguien que desplazaba familias. Pensaba en sí mismo como alguien que creaba valor en mercados de bajo rendimiento. El lenguaje lo aislaba de la misma manera que el cristal tintado de su coche lo aislaba de la acera. No era deshonesto, era simplemente una resolución diferente. A la resolución a la que él operaba, las familias no eran visibles. A la resolución a la que vivía Lola, eran la única cosa que lo era. Donaba generosamente. Una fundación a nombre de su madre que financiaba becas para estudiantes universitarios de primera generación. Contribuciones anuales a 3 albergues para personas sin hogar. Una promesa permanente a una ONG de defensa de la vivienda que le enviaba una carta de agradecimiento cada diciembre, que él leía y archivaba. Donaba desde la distancia, escribía cheques en oficinas, asistía a galas en salones de baile. Nunca volvía a las calles de donde venía el dinero. Nunca caminaba por los barrios que su empresa había transformado. Nunca se paraba en una acera y miraba la puerta de un edificio que su firma había comprado y se preguntaba quién había vivido detrás de ella antes de que comenzara la renovación. Hasta hoy. Hoy estaba de pie en la calle del Amparo mirando una casa que no había renovado, no había vendido, a la que no había vuelto. Una casa que simplemente había esperado de la forma en que las casas esperan cuando nadie las mantiene y nadie vive en ellas y nadie está tomando la decisión de quedarse. Lola había llevado el colchón a través de la puerta principal y lo había dejado en el centro del suelo del salón. Se quedó allí y miró lo que había comprado con todo lo que le quedaba, 3.000 euros. Ese había sido el precio en la subasta de embargo. Había encontrado el listado a través de un programa en la biblioteca pública,
un taller gratuito sobre recursos de vivienda que había atendido sábado por la mañana mientras Alma se sentaba en la sección infantil mirando libros ilustrados. El taller duró 2 horas. La mayor parte no se aplicaba a ella. No calificaba para ninguno de los programas hipotecarios convencionales. Sus ingresos eran demasiado bajos, su contrato demasiado precario. Su historial crediticio estaba dañado por una factura médica privada que no había podido pagar a tiempo. No tenía avalista. Pero la sección de embargos de la presentación mencionó que propiedades abandonadas con deudas impositivas masivas a veces salían a subasta por el valor de la deuda inicial. El presentador dijo la palabra riesgo 4 veces en 2 minutos. Lola se fue a casa y buscó en el listado de próximas subastas de Hacienda y la Seguridad Social. Encontró 7 propiedades. No podía permitirse 6 de ellas. Podía permitirse una. Calle del Amparo, 47. Un bajo interior ruinoso con deudas acumuladas de IBI y comunidad que espantaban a cualquier inversor sensato. No había visto la casa por dentro. No sabía la condición del tejado o los cimientos o la fontanería o el cableado. Solo sabía que tenía una dirección, una escritura que podía ser suya. Pagó en efectivo, billetes de 50 y 20 euros, que había estado guardando en un sobre dentro de la funda de su almohada durante 2 años. Recibió la notificación de adjudicación 3 semanas después. La sostuvo en sus manos y leyó su nombre en ella, y leyó la dirección, y se paró en su piso de la calle de Embajadores, y entendió que poseía algo, y que por primera vez desde que Javier murió, tenía un lugar del que no se le podía pedir que se fuera. Nunca había visto el interior hasta hoy. El salón estaba oscuro. Las ventanas estaban intactas, pero tan cubiertas de polvo y mugre que la luz de la tarde entraba a través de ellas como un baño gris, volviendo todo dentro del color de un periódico viejo. El suelo era de tarima antigua, deformado en algunos lugares, abombado cerca de la pared trasera donde el agua había entrado desde algún lugar arriba, pero sólido bajo sus pies. Podía sentir eso, sólido de la forma en que son los suelos viejos cuando fueron colocados por alguien que sabía lo que estaba haciendo. Las paredes. Miró las paredes. Había capas de pintura. Podía verlas donde la superficie se había desconchado y pelado. Azul debajo, luego crema, luego un amarillo pálido, luego azul de nuevo. Alguien había pintado esta habitación múltiples veces a lo largo de muchos años, y al menos 2 veces habían elegido el mismo azul, lo que significaba que el azul no era un accidente. Era una preferencia. Era alguien diciendo que este es el color que se supone que debe tener esta habitación, y voy a seguir haciéndola de ese color mientras esté aquí. Lola no sabía quién había pintado estas paredes. No conocía a la mujer que había elegido el azul o al niño que la había observado desde los escalones o la silla que había estado en la acera durante 13 años. Pero estaba en el salón, con su colchón en el suelo y su hija en la puerta y la escritura en el bolsillo de su abrigo, y entendió algo sin saber la historia detrás de ello. Alguien había amado esta casa, alguien se había quedado. La casa seguía en pie. Alma entró. Dejó la bolsa de basura al lado del colchón. Miró al techo, que tenía una mancha de humedad con forma de nada en particular, y luego miró a su madre. ¿Esto es nuestro? Lola asintió. Alma miró la habitación un momento más. Luego se sentó en el colchón, llevó sus rodillas al pecho. No se quejó del polvo, o la oscuridad, o el olor de una casa que había estado cerrada durante casi 2 décadas. Se sentó en el colchón, que era el mismo colchón en el que había dormido la noche anterior en un edificio diferente, en una vida diferente, y aceptó que aquí era donde vivía el colchón ahora, y por lo tanto, donde ella vivía ahora. Lola se sentó a su lado, pasó el brazo alrededor de su hija. No dijo nada. No había nada que decir que el colchón y el techo y las paredes estuvieran diciendo ya. Estaban dentro. La puerta estaba abierta. La casa seguía en pie. Sergio estaba de pie en la acera fuera del número 47 de la calle del Amparo con las manos en los bolsillos del abrigo y no entraba. La puerta principal estaba
abierta. Podía escuchar sonidos desde el interior, pasos sobre la tarima, el crujido particular de la tabla del suelo, más allá de la entrada, la que su madre nunca había arreglado porque decía que era la casa diciendo «hola». No había escuchado ese sonido en 19 años. Lo escuchó ahora hecho por los pies de un extraño, y el sonido lo atravesó de la forma en que una frecuencia atraviesa el vidrio, no rompiéndolo, vibrándolo hasta que la estructura recuerda de está hecha. Miró la entrada. La barandilla del pequeño balcón bajo a la izquierda había desaparecido. Los escalones de hormigón tenían la misma grieta central que él había saltado de niño porque su madre le dijo que las grietas daban mala suerte y él le había creído hasta los 11 años. La silla había desaparecido. La silla plegable de madera en la que ella se había sentado cada domingo por la noche durante 13 años. Pero el suelo justo al lado de la puerta donde había estado todavía mostraba las marcas. 2 impresiones, poco profundas en el cemento desgastado por años de peso y clima y la repetición de una mujer sentándose en el mismo lugar a la misma hora por la misma razón. Las marcas seguían allí. La mujer no. Él había construido 14 desarrollos residenciales en 11 años, 912 unidades. Nunca había construido nada que no pudiera vender. Cada estructura que había creado tenía un precio, un comprador, una fecha de cierre y un retorno de la inversión calculado hasta el segundo decimal. Estaba de pie frente al único edificio que nunca había podido soltar y lo había soltado de todos modos. No vendiéndolo, sino dejándolo, que era peor. Vender es una transacción. Dejar es la decisión de no cuidar algo que necesita cuidado y llamar a la decisión de otra manera para no tener que sentirla. Podía ver a través de puerta abierta hacia el pasillo. El papel pintado que su madre había colgado se estaba pelando en las costuras. La lámpara sobre la escalera estaba oscura. Las escaleras seguían allí. El tercer escalón desde abajo seguía allí. La caja de lata seguía debajo de él. No lo sabía. No había revisado en 19 años. Podía escuchar a la mujer moviéndose por las habitaciones. Podía escuchar a la niña en algún lugar arriba, en la habitación que había sido suya. Se quedó en la acera y escuchó a gente, viviendo en la casa de su madre, y no se movió. Era un hombre que tomaba decisiones para ganarse la vida. Evaluaba, calculaba, actuaba. Estaba de pie en una acera incapaz de hacer ninguna de esas cosas. La casa no requería su dinero, no requería su experiencia. Requería algo que no había usado en 19 años, y no estaba seguro de si todavía tenía. Requería que cruzara una puerta. Lola estaba en la cocina cuando escuchó los pasos de la niña subir las escaleras. No la detuvo. La casa era lo suficientemente pequeña como para poder escuchar a Alma desde cualquier habitación, y Alma siempre había sido cuidadosa en las escaleras. Había aprendido a ser cuidadosa de la forma en que había aprendido todo lo demás en los últimos 3 años, por necesidad, por repetición, observando a su madre y haciendo lo que su madre hacía sin que se lo dijeran. Lola abrió los armarios de la cocina, vacíos. Abrió el cajón al lado de los fogones. Dentro había una sola caja de cerillas de un restaurante que no reconoció. Abrió el armario debajo del fregadero. Una botella de limpiador Ajax, seca, la etiqueta descolorida más allá de la lectura. Alguien la había dejado. Hacía 19 años. Alguien había cerrado esta cocina y se había alejado y dejado una botella de limpiador debajo del fregadero como si pudiera volver a por ella. Caminó hacia el pasillo. Miró la escalera. La barandilla estaba suelta en el lado izquierdo. El papel pintado se había despegado de la pared en largas tiras rizadas que colgaban como algo esperando ser terminado o eliminado. Puso su mano en la pared donde el papel pintado se había pelado y sintió el yeso debajo. Fresco, sólido, viejo de la forma en que las cosas viejas lo son cuando fueron, hechas por personas que esperaban que duraran. Notó el marco de la puerta al pie de las escaleras. Había marcas en él, pequeñas líneas horizontales dibujadas y lápiz, cada una con una anotación al lado. Se inclinó más cerca. El lápiz se
Había desvanecido, pero aún era legible. Las marcas medían la altura de un niño registrada a intervalos a través de lo que parecían muchos años. La marca más baja decía 4. La más alta decía 17. Entre ellas, 13 años de un niño creciendo dentro de esta casa medidos contra este marco de puerta, registrados por alguien que había estado prestando atención. Lola tocó la marca más baja con el dedo. No sabía de quién era este niño. No sabía quién había sostenido el lápiz o quién había estado de pie, con la espalda contra el marco, mientras se dibujaba la línea, pero sabía lo que significaban las marcas. Significaban que alguien había estado aquí el tiempo suficiente para ver crecer a un niño. Significaban que a alguien le había importado lo suficiente como para llevar la cuenta. Encontró una fotografía detrás del mueble en el pasillo. Había caído allí o había sido dejada allí, encajada entre la parte trasera del mueble y la pared en el estrecho hueco donde las cosas van y se olvidan. La sacó, con cuidado. Los bordes estaban suaves por la edad. Una mujer con uniforme auxiliar sentada en los escalones de la entrada. No estaba posando. Estaba mirando algo a su izquierda fuera de cámara y sonriendo. No una gran sonrisa. La sonrisa de alguien que está cansado pero no es infeliz. Detrás de ella, la puerta principal de la casa estaba abierta. La puerta estaba pintada de azul. Lola miró la fotografía durante mucho tiempo. No conocía a esta mujer, pero reconoció algo en la forma en que se sentaba en esos escalones. La postura de alguien que había llegado a casa de un largo turno y se había sentado en el primer lugar disponible y no se iba a levantar por un tiempo. Dejó la fotografía sobre el mueble, no la guardó. La dejó fuera donde pudiera verla. Subió las escaleras. El segundo piso tenía 2 habitaciones y un baño. El baño tenía un espejo roto y una bañera con una mancha de óxido con la forma del delta de un río. La primera habitación era pequeña y estaba vacía. La segunda habitación era ligeramente más grande con una ventana que daba a la calle. Mamá. Hay estrellas en el techo. Alma estaba acostada boca arriba en el suelo de la segunda habitación mirando hacia arriba. Lola miró hacia arriba. En el techo, estrellas que brillaban en la oscuridad. Docenas de ellas dispuestas, no al azar sino en patrones. Grupos que parecían deliberados. Constelaciones tal vez colocadas por alguien que sabía dónde se suponía que debían ir las estrellas. El adhesivo se había amarillado. Algunas de las estrellas habían perdido brillo. Unas pocas habían caído y yacían en el suelo como pequeñas promesas de plástico que no habían aguantado del todo, pero la mayoría de ellas todavía estaban allí arriba, todavía pegadas, todavía dispuestas en las formas que alguien había elegido para ellas hacía años. En la oscuridad todavía brillarían débilmente. Suficiente. Lola se paró en la puerta de la habitación que había sido de Sergio y miró las estrellas que su madre había puesto en el techo cuando él era lo suficientemente joven para creer que el techo era el cielo y que el cielo era algo que podías traer dentro si amabas a alguien lo suficiente como para intentarlo. Ella no sabía nada de esto. No sabía sobre Lorena o Sergio o la silla del domingo por la noche o la caja de lata debajo del tercer escalón. Solo sabía que alguien había mirado este techo y decidido que un niño que dormía aquí merecía estrellas. «Esta es tu habitación», dijo Lola. Alma la miró. «La mía es tuya». Alma volvió a mirar al techo. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Las estrellas eran suficientes. Sergio escuchó voces desde el interior de la casa. No las palabras, solo el sonido. La voz de una mujer, y luego la voz de una niña, y luego silencio. El tipo de silencio que viene después de que algo se ha decidido. Subió los escalones de entrada. Sus zapatos sobre el cemento hicieron un sonido que no había escuchado desde que tenía 18 años. Se detuvo en la puerta abierta. Podía ver el pasillo, el papel pintado pelado, la escalera, el marco de la puerta con las marcas de lápiz que había olvidado que existían hasta este momento, cuando la vista de ellas le golpeó en el centro del pecho como algo que había tragado hacía años y nunca digerido completamente. Llamó al marco de la puerta abierta. 2 golpes, no fuertes,
no tentativos. Los golpes de un hombre que no sabía qué estaba haciendo aquí, pero había decidido averiguarlo. Lola bajó las escaleras. Lo vio en la puerta. Un hombre con un traje oscuro de pie en la entrada de su casa. Su casa. La había poseído durante 5 semanas. Había estado dentro menos de 1 hora, pero era suya, y el hombre parado en la puerta no estaba invitado. Y cada experiencia que había tenido en los últimos 3 años con hombres en trajes había terminado con ella, perdiendo algo. Se detuvo en el penúltimo escalón, no se acercó más. Sostuvo la barandilla con una mano. Alma estaba detrás de ella en el rellano, mirando a través de los barrotes. Crecí en esta casa. Lola lo miró. Luego al pasillo a su alrededor, a las marcas de lápiz en el marco de la puerta, a la fotografía que había dejado sobre el mueble. Volvió a mirarlo. No dijo nada. Estaba calculando, no números, riesgo. ¿Qué quería este hombre? Si lo que quería le costaría lo único que acababa de ganar. No estoy aquí para recuperarla, dijo él. Ella observó sus ojos de la forma en que había aprendido a observar los ojos de las personas cuando le decían cosas que necesitaba verificar antes de creer. Sus ojos no estaban en ella, estaban en el pasillo detrás de ella, en el papel pintado, en las escaleras, en algo que ella no podía ver porque ya no estaba en la casa. Estaba en su memoria, y su memoria era el único lugar donde todavía existía. Entonces, ¿por qué está aquí? Él no tenía una respuesta. No porque no lo supiera, sino porque la respuesta requería que admitiera algo de lo que había estado huyendo durante 19 años, que había dejado esta casa no porque no la necesitara, sino porque la necesitaba demasiado, que cerrar la puerta había sido más fácil que abrirla, que cada edificio que había construido desde entonces había sido un intento de reemplazar el que no podía cruzar. Miró más allá de ella hacia el salón, vio el colchón en el suelo, vio la bolsa de basura negra a su lado, vio el polvo y las manchas de agua y las paredes desnudas, y los 19 años de ausencia que habían convertido el hogar de su madre en algo apenas habitable, y en el suelo, en el centro de todo, un colchón. Un solo colchón envuelto en una sábana bajera llevado 11 manzanas a la espalda de una mujer que no tenía nada más que traer. Recordó, no gradualmente, no en pedazos, todo a la vez, de la forma en que una habitación se vuelve visible cuando alguien enciende una luz. Su madre se había mudado a esta casa cuando él tenía 4 años. La había comprado con un préstamo que pasaría 15 años pagando. No tenía muebles. No le quedaban ahorros después del pago inicial. Tenía un hijo y un juego de llaves y nada más. La primera noche, durmieron en un colchón en el suelo del salón. Un colchón donado por Cáritas en la calle de Atocha. Su madre lo había llevado 3 manzanas desde la iglesia hasta la casa, ella sola, porque no tenía coche y no podía permitirse una entrega, y no pediría ayuda, porque pedir ayuda se sentía demasiado como admitir que no podía hacer esto sola. Y admitir eso se sentía demasiado como dar la razón a todos los que dudaban de ella. Sergio no recordaba esa noche. Tenía 4 años. El recuerdo no le pertenecía a él, le pertenecía a su madre. Ella se lo había contado una vez cuando él tenía 15 años sentado a la mesa de la cocina un sábado por la mañana. Lo contó, de la forma en que contaba todo, sencillamente, sin drama, sin pedir simpatía. Dormimos en un colchón en el suelo la primera noche. Lo traje desde la iglesia. Te quedaste dormido antes de que terminara de hacer la cama. Me acosté a tu lado y escuché la casa y decidí que íbamos a estar bien. Él había olvidado esa historia. La había archivado en el lugar donde pones las cosas que tu madre te cuenta que aún no entiendes completamente. No había pensado en ella desde entonces. Ni una vez en 27 años. Pensó en ella. Ahora, de pie en la puerta de la casa de su madre, mirando un colchón en el suelo del salón. Un colchón diferente, una mujer diferente, una niña diferente. Pero el suelo era el mismo suelo. Y la decisión era la misma decisión. La decisión de quedarse. Recordó. La historia de Lola no es inusual, ni siquiera es rara. Es la versión más común de la pobreza en España. El tipo que sucede no porque alguien tomó una mala decisión,
sino porque el margen de seguridad era tan delgado que una tragedia ordinaria fue suficiente para colapsarlo. El sistema no estaba diseñado para Lola. No estaba diseñado para atrapar a una mujer que trabajaba, que pagaba el alquiler, que gestionaba la medicación para el asma de su hija mes a mes, que hacía todo lo que se suponía que debía hacer dentro de las limitaciones que se le habían dado. El sistema estaba diseñado para procesar a las personas que ya habían caído, no para evitar que cayeran. Para cuando el sistema reconoció a Lola, ella ya estaba cargando un colchón. Las subastas de embargo existen en el espacio entre el abandono y la oportunidad. Cuando un propietario deja de pagar impuestos o deudas, el gobierno o los bancos acumulan el saldo impagado como una carga contra la propiedad. Después de un período legal, la deuda se ofrece a la venta en subasta pública. El comprador adquiere la propiedad con todas sus cargas. Lola no conocía en proceso cuando asistió al taller de la biblioteca. Lo aprendió de la forma en que aprendió todo después de que Javier muriera. Rápidamente, por necesidad, sin el lujo de cometer un error. La casa en la calle del Amparo 47 había estado en morosidad fiscal durante 9 años. El propietario registrado figuraba como Lorena Isabel Beltrán, fallecida. No se había tramitado ninguna herencia. Ningún heredero había presentado una reclamación. La propiedad simplemente había permanecido en los registros de Hacienda, acumulando deudas. Nadie estaba pagando, deteriorándose de una manera que nadie estaba previniendo, esperando de una manera que nadie estaba notando. Sergio tenía los recursos para pagar los impuestos, tenía los recursos para pagarlos 100 veces. Había elegido no hacerlo, no por negligencia exactamente, sino por el tipo particular de habitación que los ricos pueden permitirse y los pobres no. Tenía el dinero para ignorar la casa. Lola no tenía el dinero para ignorar la oportunidad. Pagó 3.000 euros. Él podría haberlo pagado con el cambio en el bolsillo de su abrigo. Esta no es una historia sobre una mujer y una casa. Esta es una historia sobre lo que sucede cuando la distancia entre los que tienen y los que necesitan se vuelve tan vasta que una casa abandonada permanece vacía durante casi 2 décadas en una ciudad donde las familias duermen en coches o en sofás de parientes. Es una historia sobre un sistema que permitió que el hogar de un niño de 4 años cayera en la ruina mientras el niño que creció en él construía apartamentos de lujo a 6 kilómetros de distancia. Es una historia sobre la proximidad y ceguera, y la mentira que nos contamos de que la pobreza sucede en otro lugar, otra persona por razones que no tienen nada que ver con nosotros. Lola no conocía a Sergio. Sergio no conocía a Lola, pero estaban de pie en la misma casa, en el mismo suelo, separados por nada más que una puerta y todo que una puerta puede significar. Alma Herrera tenía 6 años. Había vivido en 4 pisos en 3 años. Había asistido a 2 colegios diferentes. Había dormido en el sofá de una amiga de su madre durante 2 semanas antes de que se mudaran a la casa de lavapiés. No hablaba de nada de esto, no porque le hubieran dicho que no lo hiciera, sino porque había aprendido de la forma en que los niños aprenden las cosas que nadie les enseña, que hablar de las partes difíciles no hacía que dejaran de suceder. Había abierto la bolsa de basura negra y estaba organizando su contenido en el suelo al lado del colchón. Doblaba cada prenda de ropa por separado, pequeños cuadrados, bordes limpios, las camisetas en una pila, los pantalones en otra, los calcetines emparejados y enrollados. Tenía 6 años. Los niños de 6 años no doblan la ropa de esta manera. Los niños de 6 años tiran la ropa en pilas y pierden los calcetines entre los cojines del sofá y dejan las camisetas del revés en el suelo del baño. Alma doblaba porque Alma había aprendido que todo lo que poseía tenía que estar listo para ir en una bolsa en cualquier momento. No colgaba cosas en los armarios. No se extendía por una habitación. No ponía pósters en las paredes, ni dejaba zapatos junto a la puerta, o colocaba un cepillo de dientes en un vaso, como si el vaso fuera a seguir allí mañana. Mantenía sus huellas pequeñas. Mantenía sus pertenencias contenidas. Se mantenía a sí misma de la forma en que las personas mantienen las cosas que esperan mover de nuevo, pronto. Los niños que experimentan inestabilidad habitacional repetida desarrollan este patrón antes de que nadie se lo nombre. Aprenden a no asentarse,
a no reclamar espacio, a no dejar evidencia de sí mismos en un lugar que podría no ser suyo el próximo mes. No es orden, no es disciplina. Es la firma conductual de una niña a la que las circunstancias le han enseñado que el apego a un espacio es un riesgo que no puede permitirse. Alma terminó de doblar. Colocó las pilas contra la pared. Miró la habitación. Luego miró a Sergio, que seguía de pie cerca de la puerta. No había hablado con él. Lo había estado observando de la forma en que observaba a todos los adultos desconocidos, no con miedo, no con calidez, sino con la atención constante y sin parpadeos de alguien que ha aprendido a leer una habitación antes de que la habitación la lea a ella. ¿Tú vivías aquí de pequeño? Sergio la miró. Asintió. Alma miró las paredes. Las capas de pintura que Lola había notado antes, el azul debajo, el crema, el amarillo, el azul de nuevo. ¿Tu mamá también pintó las paredes? Sergio no respondió inmediatamente. La pregunta era simple, una pregunta de niña, pero aterrizó en el lugar donde estaba almacenada la memoria de su madre, y la puerta a ese lugar había estado encerrada durante 19 años, y una niña de 6 años acababa de abrirla con palabras. Lo hizo, dijo él. Alma asintió una vez. Volvió a mirar la pared. Parecía satisfecha con esta respuesta, como si confirmara algo que ya había decidido. Luego volvió a su lado. Lola estaba observando desde la escalera. No intervino, no le explicó a Alma quién era Sergio, ni a Sergio quién era Alma. Simplemente observó a su hija hacerle a un extraño la pregunta exacta que conectaba cada hilo en la casa, y entendió sin saber la historia completa que respuesta importaba más que el hombre que la dio. Sergio se fue esa tarde. Salió por la puerta principal a la entrada y se detuvo. Se volvió. El tercer escalón, desde abajo, está suelto, dijo. Hay una caja de lata debajo. Me pertenece. Volveré a por ella. Lola lo miró desde el interior del pasillo. No preguntó qué había en la caja. No preguntó cuándo volvería. Simplemente asintió una vez y lo vio bajar los escalones de entrada y salir a la acera donde su coche seguía esperando. Sergio subió asiento trasero. El conductor se alejó de la acera. La casa retrocedió en la ventanilla trasera. La entrada, la puerta abierta, la mujer parada en el pasillo de la casa de su madre como si perteneciera allí, como si la casa hubiera estado esperando. Exactamente esto. A alguien que apareciera con nada excepto un colchón y una niña, y la decisión de quedarse. No habló durante los primeros 11 minutos del trayecto. Se sentó con las manos en las rodillas y miró por la ventanilla a la ciudad. Había pasado 20 años remodelándola desde el interior de salas de juntas y no reconocía nada de ella desde este ángulo. No porque fuera desconocida, sino porque la estaba viendo de manera diferente. La estaba viendo de la forma en que su madre la había visto, desde el suelo, desde el nivel de alguien que caminaba porque no podía permitirse conducir, desde la altura de alguien que cargaba algo pesado sin que nadie ofreciera ayuda. Pensó en su madre por primera vez en 19 años sin que el pensamiento llegara como dolor. Llegó como una pregunta. ¿Qué querría ella que él hiciera con la casa? No, necesitaba pensar en la respuesta. La respuesta había estado allí desde el momento en que vio el colchón en el suelo del salón. Había estado evitando la respuesta de la misma manera que había estado evitando la casa, de la misma manera que había estado evitando la caja de lata, de la misma manera que había estado evitando todo lo que requería que dejara de ser el hombre en el que se había convertido y recordara al niño que había sido. Su madre no habría querido que la casa permaneciera vacía. Su madre no habría querido que las paredes que pintó se desconcharan. Su madre no habría querido que la silla en la entrada se pudriera y las estrellas en el techo se desvanecieran y las marcas de lápiz en el marco de la puerta fueran la única prueba de que alguien había crecido amado dentro de esas habitaciones. Ella habría querido a alguien en la casa. Habría querido que la casa hiciera lo que siempre había hecho. Sostener a alguien. Mantener a alguien. Ser el lugar donde alguien decidiera quedarse. Esto no es caridad. Esto no es generosidad. Este no es el impulso de un hombre rico conmovido por la vista de la pobreza.
Este es un hombre pagando una deuda que no sabía que debía hasta que vio un colchón en un suelo en el que solía dormir. Esto es una corrección. Hay una diferencia. Sergio llamó a su oficina a la mañana siguiente. Le dijo a su asistente que encontrara un contratista residencial con licencia para renovación estructural. Le dio la dirección, le dio el alcance. Restauración completa. De cimientos a tejado, electricidad, fontanería, paredes, suelos. Todo lo que 19 años de vacante le habían quitado a la casa, él lo devolvería. No llamó a Lola primero, no pidió permiso. Envió al contratista a la dirección un jueves por la mañana con instrucciones de evaluar el alcance y comenzar. Dentro de la semana, Lola recibió al contratista en la puerta. Escuchó lo que le dijo. Miró el portapapeles en sus manos. Miró la furgoneta aparcada en la sed con el nombre de la empresa en el lateral. Luego, llamó a Sergio. Tenía su número porque él había dejado una tarjeta en el mueble al lado de la fotografía de su madre. No había esperado usarla. La usó ahora. No voy a quedarme fuera y ver cómo alguien arregla mi casa por mí. Si no, puedo hacer el trabajo yo misma. No es mía. Sergio guardó silencio al otro lado. No porque estuviera sorprendido, sino porque había escuchado esas palabras antes. No las palabras exactas, el principio exacto. Su madre lo había dicho de manera diferente. Su madre había dicho, si no lo gané, no me pertenece. Diferentes palabras, misma mujer, diferente década, misma cocina. Le dijo al contratista que Lola trabajaría junto al equipo. El contratista preguntó si tenía experiencia. Sergio dijo que aprendería. Ella aprendió. Aprendió a lijar suelos con una lijadora de banda el primer fin de semana. Aprendió a quitar papel pintado con un decapador de vapor el segundo. Aprendió a sentar y dar masilla a las juntas de pladur el tercero. Y sus líneas no fueron limpias el primer día o el segundo, pero para el cuarto eran más limpias que las del aprendiz del contratista. Y el aprendiz dejó de ofrecerse a arreglarlas por ella. Alma ayudaba. Limpiaba los rodapiés con un paño húmedo, clasificaba tornillos en frascos por tamaño, barría el serrín del suelo de la cocina con una escoba que era más alta que ella. Hacía estas cosas sin que se pidieran. Las hacía de la forma en que hacía todo. Silenciosamente, precisamente, como si la casa pudiera irse si ella no la cuidaba. Sergio venía los sábados, conducía él mismo, sin chofer, sin traje, llevaba vaqueros que había comprado en una tienda de ropa de trabajo, porque no tenía vaqueros y no había tenido vaqueros desde la universidad. Lijaba, rascaba, reemplazó una manilla de puerta en la puerta trasera, y le llevó 40 minutos porque no había sostenido un destornillador para nada que no fuera a apretar una bisagra de armario en su oficina en 15 años. No era bueno en eso, pero lo hacía. Había algo en el hacer que había olvidado. La sensación de tus manos cambiando una superficie. La sensación de una casa volviéndose diferente bajo tu esfuerzo. Había construido 912 unidades a través de contratos y permisos y asignación de capital. No había construido físicamente nada desde que ayudó a su madre a parchear la grieta de los cimientos cuando tenía 14 años. El tercer sábado, el equipo del contratista llegó a la escalera. Levantaron los viejos peldaños para reemplazar las vigas debajo. El tercer escalón desde abajo se deshizo en 2 piezas. Debajo, encajada en el entramado entre la zanca y el subsuelo, había una caja de lata. El capataz se la llevó a Sergio. Era del tamaño de la mano de un hombre. Lata azul rayada, abollada en una esquina. La tapa estaba apretada. Sergio la sostuvo. No la abrió. La miró durante mucho tiempo. Luego la metió en el bolsillo de su abrigo. El abrigo estaba colgado en un clavo junto a la puerta principal. La caja fue al bolsillo izquierdo. Se quedó allí. Lola pintó el salón, un martes por la noche después de que Alma se durmiera en el colchón en la habitación de arriba. Había elegido un color de la ferretería de la Ronda de Valencia. No azul, un verde cálido. El color de la hierbabuena que solía crecer en las macetas de la ventana.
aunque ella no sabía eso. Pintaba a mano una pared a la vez. El rodillo dejaba huellas que ella alisaba con una segunda pasada. La casa estaba tranquila. El único sonido era el tirón húmedo del rodillo sobre el yeso y el crujido ocasional del suelo bajo sus pies descalzos. Pintaba como había pintado Lorena, de noche, sola, después de que su hija estuviera dormida, en la misma casa, con la misma tranquilidad, con la misma calidad de atención que proviene de una mujer que hace suyo un espacio poniendo sus manos en cada superficie del mismo. Lola no sabía que estaba repitiendo el ritual de otra persona. No sabía que hacía 30 años, en esta habitación exacta, esta hora exacta otra mujer había estado de pie con un rodillo y una lata de pintura y el mismo silencio y el mismo propósito. Sergio lo sabía. Había entrado por la puerta trasera para dejar una caja de trajes que el contratista había pedido. Se detuvo al pie de la escalera. Miró hacia el salón. Vio a Lola pintando la pared. Verde, no azul. Diferente color, mismo movimiento, misma hora, misma casa. Se quedó allí un momento. No dijo nada. Dejó la caja de herrajes en el suelo del pasillo. Salió por donde había entrado. Se sentó en los escalones del patio trasero y miró el patio que su madre nunca había llegado a plantar y respiró. La caja de lata seguía en el bolsillo de su abrigo. No la había abierto. No estaba listo, pero estaba más cerca de lo que había estado ayer. Eso era suficiente por ahora. Doña Hortensia Tencha había vivido en la calle del Amparo 45 durante 49 años. Se había mudado cuando tenía 25 años. Ahora tenía 74. Había sobrevivido a 2 maridos, una hija, y a la mayoría del vecindario que había conocido cuando llegó. La manzana había cambiado a su alrededor de formas que eran demasiado lentas para notar en un solo momento y demasiado totales para ignorar a lo largo de las décadas. Las familias se fueron, los edificios se vendieron a fondos, algunos fueron renovados para turistas, algunos fueron demolidos, algunos simplemente esperaron de la forma en que la casa de al lado había esperado. Durante 19 años, algo que nadie volvió para darle. Tencha había conocido a Lorena Beltrán, no bien, no de la forma en que las amigas íntimas se conocen, de la forma en que las vecinas se conocen, por proximidad, por repetición, a través de los pequeños intercambios que suceden cuando 2 mujeres viven a 6 metros de distancia y crían hijos al mismo tiempo en el mismo lugar con el mismo conjunto de limitaciones y la misma negativa a dejar que esas limitaciones las definan. Había visto a Lorena pintar la puerta principal los sábados por la mañana. Había oído a Sergio jugando en el patio interior cuando era pequeño. Había visto a Lorena caminar a la parada del autobús cada noche a las 10:30 con sus zapatos blancos de enfermera y regresar cada mañana a las 7:15 y sentarse en la silla en la acera durante 10 minutos antes de entrar. No porque estuviera descansando, sino porque quería que la casa la viera antes de entrar, como si la casa necesitara saber que ella estaba en casa. Tencha vio la furgoneta del contratista el primer jueves, observó desde su ventana delantera, detrás del visillo. No salió. La segunda semana, vio a Lola, cargando suministros desde la furgoneta a la puerta principal. Vio a la niña, abriendo la entrada. Vio a un hombre en vaqueros que no reconoció lijando los marcos de las ventanas en el segundo piso. El tercer sábado salió. Caminó los 6 metros entre su puerta principal y la línea de propiedad del 47. Se paró al pie de los escalones de entrada y miró a Lola, que estaba de rodillas fregando las tablas de la entrada con un cepillo de alambre. ¿Eres la nueva dueña? Lola levantó la vista. Asintió. Tencha miró la casa, la nueva barandilla, las ventanas acristaladas y limpias por primera vez en casi 2 décadas, la puerta principal que alguien había lijado hasta la madera desnuda pero aún no había pintado. Conocí a la mujer que vivía aquí antes, dijo Tencha. Lorena. Trabajaba de noche en el Marañón. Crió a su hijo en esta casa ella sola. Ella misma arregló esa entrada con sus propias manos. Se sentaba en una silla justo donde estás arrodillada ahora cada domingo lloviera o hiciera sol,
Lola dejó el cepillo. Dijo que si estaba sentada allí, su hijo siempre sabría dónde encontrarla. Lola miró las tablas de la entrada, a las 2 impresiones en el cemento que había notado su primer día, pero no había entendido. Ahora lo entendía. No eran daños, eran evidencia. 13 años de una mujer sentada en el mismo lugar haciéndose visible, haciéndose permanente. En barrios como Lavapiés, la historia no se guarda en archivos, se guarda en las personas. En mujeres como Tencha que han vivido lo suficiente para recordar lo que los edificios solían contener. Memoria comunitaria es el término que usan los investigadores. Significa el conocimiento que existe entre vecinos pasado a través de la conversación y la presencia, y el simple acto de quedarse en un lugar el tiempo suficiente para presenciar lo que sucede allí. Para las madres solteras este tipo de memoria importa, no financieramente, socialmente. El conocimiento de que alguien en la manzana sabe tu nombre, alguien notó cuando llegaste tarde a casa, que alguien llamaría a tu puerta si tus luces no se encendieran a la hora habitual. Esto no es un programa. No se puede financiar. Es el residuo de personas quedándose en un lugar y prestando atención. Tencha había prestado atención a Lorena durante 13 años. Ahora estaba prestando atención a Lola. No porque se lo hubieran pedido, sino porque eso era lo que hacían las vecinas. Porque esa era la única cosa que quedaba que ningún sistema podía reemplazar, y ningún algoritmo podía replicar, y ninguna renovación de edificio podía instalar. Lola se levantó, miró a Tencha. ¿Le gustaría entrar? Tencha miró la puerta principal, la puerta que Lorena había pintado de azul. La puerta que ahora era madera desnuda, esperando a que alguien eligiera su próximo color. No había estado dentro de esta casa desde funeral de Lorena. Había estado en esta entrada y llamado a esta puerta 100 veces, pero no había pasado del umbral desde el día en que vino a dar el pésame, y la casa ya estaba vacía, y el chico ya se había ido. Entró. Caminó por el pasillo. Vio la pintura en las paredes del salón. Vio el colchón en el suelo. Vio la fotografía de Lorena que Lola había puesto en el mueble, mantenido allí durante toda la renovación intacta. Descubierta, la única cosa en la casa que no se había movido. La miró durante mucho tiempo. Luego miró a Lola. «Le habrías caído bien», dijo Tencha. «Le habrías caído muy bien». La casa se terminó un sábado de octubre. Las paredes estaban pintadas. Los suelos estaban lijados y sellados. El tejado estaba parcheado y la fontanería funcionaba limpia, y la electricidad pasó la inspección al primer intento. La puerta principal era azul. Lola había elegido el color sin saber que había sido azul antes. Lo había elegido de la misma ferretería en la Ronda de Valencia de una carta de muestras que sostuvo a la luz durante mucho tiempo antes de decidir. Sergio vio el color cuando llegó esa mañana. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Esa tarde, después de que las últimas herramientas de los contratistas hubieran sido cargadas en la furgoneta y el equipo se hubiera ido, Sergio regresó. Aparcó en la calle. Subió los escalones de entrada. La nueva silla estaba allí. Una silla plegable de madera que Lola había encontrado en una tienda de segunda mano en el rastro y colocado en el lugar exacto donde habían estado las marcas de desgaste. Ella no había conocido la historia. Simplemente había pensado que una entrada necesitaba una silla. Sergio se sentó en ella. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la caja de lata. La sostuvo con ambas manos. La había estado llevando durante 5 semanas. 5 semanas en el bolsillo de su abrigo a través de reuniones y llamadas telefónicas y sábados por la mañana, con una lijadora de banda y martes por la noche, viendo a una mujer pintar paredes en la oscuridad. La había llevado de la forma en que su madre la había llevado, cerca, esperando el momento adecuado. La abrió. Dentro había una sola hoja de papel doblada 2 veces escrita con la letra de su madre. La letra era pequeña y uniforme y no tachaba nada. El papel se había amarillado. Los bordes estaban suaves, pero la tinta aún era clara. Había escrito su nombre en la parte superior. Solo el nombre. Ni querido, ni hijo mío. Solo Sergio,
Escribió sobre la casa, escribió sobre el día que la compró, sobre el préstamo que no estaba segura de poder pagar, sobre cargar un colchón desde la parroquia en Atocha y ponerlo en el suelo del salón y ver a su hijo dormirse antes de que ella hubiera terminado de hacer la cama. Escribió sobre acostarse a su lado en la oscuridad y escuchar la casa asentarse a su alrededor y decidir en ese silencio que esto iba a funcionar. Escribió y sobre la pintura, el azul que había elegido, los sábados por la mañana, las macetas de las ventanas, la silla en la entrada y por qué importaba y por nunca explicaría por qué importaba porque algunas cosas no se explican. Simplemente las haces y esperas que la persona para la que son las entienda eventualmente. Escribió una línea final. Esta casa nunca se trató de las paredes. Se trataba de que supieras que tenías un lugar al que volver. Si estás leyendo esto, volviste. Eso es todo lo que necesité. Sergio leyó la carta. La dobló a lo largo de los pliegues originales. La volvió a poner en la caja de lata. Cerró la tapa. No lloró. Se sentó en la silla en la entrada de la casa de su madre y miró a través de la puerta principal abierta hacia el pasillo. Lola estaba arriba. Podía escuchar su voz. Le estaba leyendo a Alma. Las palabras eran demasiado débiles para distinguirlas, pero el ritmo era constante. Cadencia de una madre leyendo un cuento antes de dormir en una casa que le pertenecía. La habitación de Alma todavía tenía las estrellas en el techo. Las viejas habían sido retiradas durante la renovación. Alma había elegido nuevas. Las colocó ella misma de pie sobre su cama, presionando cada una en el yeso con ambas manos. No, en los patrones que Lorena había elegido, en nuevos. Sus propias constelaciones, su propio cielo. El colchón todavía estaba en la habitación. Lola había comprado un somier. Alma dormía en el somier la mayoría de las noches, pero algunas noches pedía dormir en el colchón. Lola nunca preguntaba por qué. Lo sabía. El colchón era la cosa, que había permanecido igual a través de todo. Era la última superficie de la vida anterior. No era cómodo. No era necesario, pero era suyo. Y a veces te aferras a las cosas no porque las necesites, sino porque son la prueba de que sobreviviste a necesitarlas. Sergio se sentó en la entrada. La calle estaba tranquila. La luz en la habitación de Alma estaba encendida. Las estrellas en el techo brillaban. La carta estaba en la caja. La caja estaba en sus manos. Su madre la había escrito hacía 26 años. La había colocado debajo del tercer escalón desde abajo y esperado. Había esperado a que él la necesitara. Había esperado a que él volviera. Él volvió. La casa aguantó. Sergio Vargas Beltrán construía torres. 14 desarrollos. 912 unidades. Vidrio y acero y apreciación de capital. Y retornos calculados hasta el segundo decimal. La ciudad le daba premios. Las revistas escribían perfiles. Su nombre estaba en edificios por los que la gente pasaba todos los días y reconocía. Lola María Herrera llevó un colchón, 11 manzanas, 28 kilos, envuelto en una sábana bajera. Un martes por la tarde en una ciudad que no redujo la velocidad por ella. Nadie escribió sobre eso. Nadie lo fotografió. Nadie le dio un premio por llevar todo lo que le quedaba a la espalda por calles que habían sido rediseñadas para servir a personas que nunca tendrían que llevar nada. Uno de ellos construía torres. La otra llevaba un colchón. La ciudad notaba las torres. Nadie notaba el colchón. Piensa en lo que eso dice sobre lo que elegimos ver. Lo más cruel de las personas como Lola no es lo que soportan. Es lo invisible que es su resistencia. Llevó ese colchón más allá de cientos de coches. Ninguno de ellos se detuvo. Caminó 11 manzanas a plena luz del día y ni una sola persona preguntó si necesitaba ayuda. No porque la gente sea cruel, sino porque la gente ha sido entrenada para mirar más allá de ciertos tipos de lucha, de la misma manera que han sido entrenados para mirar más allá de ciertos tipos de edificios, en ciertos tipos de barrios. Hay una casa en algún lugar cerca de ti, ahora mismo que alguien está tratando de convertir en un hogar. Has pasado por delante de ella. No has reducido la velocidad. No porque no te importe,
porque reducir la velocidad requiere ver y ver requiere reconocer que la distancia entre tu vida y esa casa es más pequeña de lo que piensas. Hay alguien en tu vida ahora mismo cargando algo pesado solo. No un colchón, algo más pesado, algo invisible, y no están pidiendo ayuda. No porque no la necesiten, porque dejaron de esperarla. Si esta historia te hizo pensar en esa persona, envíasela. Si te hizo sentir incómodo sobre con qué facilidad miramos, más allá de las personas, esa incomodidad es útil. Siéntate con ella. Deja que cambie lo que notas mañana. Suscríbete si quieres. Más historias como esta. Nos vemos en la próxima. Esta es una historia ficticia. Los nombres de los personajes y los eventos son enteramente imaginados. Nada de esto sucedió, pero todo esto está sucediendo. Ahora mismo, en cada ciudad de este país. Escribí esta historia porque crecí a 3 manzanas de una casa que permaneció vacía durante 11 años, mientras una familia que conocía dormía en una furgoneta durante 2 semanas antes de encontrar un albergue que los aceptara a los 4. La casa y la familia existían en el mismo código postal. Una era una deducción de impuestos. La otra era una estadística. Ninguna tenía por qué serlo. La ficción no arregla la política de vivienda, no financia albergues ni cambia las leyes de zonificación ni baja el costo del alquiler, pero puede hacer algo que los datos no pueden. Puede hacerte ver un colchón en una acera y preguntarte quién lo lleva y a dónde van y qué les costó seguir caminando. Si quieres hacer más que preguntarte, organizaciones como Cáritas, la plataforma de afectados por la hipoteca, PA, y tus asociaciones de vecinos locales están haciendo el trabajo estructural al que las historias solo pueden apuntar. Búscalas. Preséntate. Carga algo. Las historias no cambian la política, pero cambian cómo vemos a las personas que la política se supone que debe proteger. Y ahí es donde comienza el cambio.